Hola, Dios los bendiga. Una vez más aquí haciendo un nuevo video. Mi nombre es Luis, desde Pratt, Kansas, para las naciones. Y en esta enseñanza quiero hablarles acerca del don de hablar en otras lenguas. Dice la Biblia que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta era una fiesta judía que todos los judíos de todas las regiones venían a esta fiesta de Pentecostés. En hebreo se llama Shavuot. Y dice la Biblia que ellos estando reunidos, vino de repente del cielo un estruendo como un viento recio que empezó a soplar y llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos, y de repente lenguas en forma de fuego se posesionaron sobre los discípulos, y ellos al instante empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Tanto así que los que estaban ahí reunidos se quedaron impactados, se quedaron maravillados y decían: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos entendían las lenguas que los discípulos estaban hablando, estaban profetizando las maravillas del Dios Todopoderoso. Ellos entendieron estos lenguajes que eran partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de África y más allá de Cirene, romanos, cretenses, árabes, prosélitos, judíos. Todos estaban escuchando en su lengua materna las maravillas del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas del Dios Todopoderoso. Ellos se quedaron impactados, anodadados al ver tal milagro que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Dios es poderoso, y Él quiere que su palabra se predique en todos los idiomas del mundo. Él quiere que su palabra llegue hasta los lugares más remotos de esta tierra, para que todos se conviertan y se vuelvan al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Ellos se quedaron impactados, tanto que pensaban que estaban ebrios, que estaban borrachos, pero ellos no estaban ebrios, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Ellos habían recibido el don del Espíritu Santo y empezaron a profetizar las maravillas del Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que Pedro se levanta y les empieza a decir estas palabras: mas esto lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ellos estaban profetizando las maravillas del Dios Todopoderoso. Ahí fue cuando vino el Espíritu Santo con gran poder, así como Jesús se los había anunciado, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque de a poco días el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, iba a venir con gran poder para que ellos fueran testigos de las maravillas del Dios Todopoderoso. Y Pablo, enseñando a los corintios, en el capítulo 14 dice Pablo, verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. ¿Por qué profetizar? Porque el que profetiza, hermanos, amigos, familia, tú que vas a ver este video, el que profetiza habla a los hombres, amén. Es para edificación, exhortación y consolación. Dice Pablo: pero el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo les enseñaba a los corintios que era mejor, era más necesario
el don de profetizar. ¿Por qué? Porque el don de profetizar, servía para tres cosas: para edificación, para exhortación y para consolación, y así el cuerpo de Cristo sería edificado y el reino de Dios se iba expandiendo sobre la faz de la tierra. Pablo dijo que no importaba que ellos hablaran en otras lenguas, pero que lo hicieran por turnos, a lo máximo 2 o 3, y si no hubiera quien interpretara esas lenguas, Pablo enseñaba que mejor se callaran, oraran para Dios y para sí mismo, pero que anhelaran más el profetizar. ¿Por qué? Una vez más, porque el que profetiza proclama las maravillas de Dios. Y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Por eso ahí consiste en estos dones: el don de hablar en otras lenguas, que es un don que Dios derramó sobre la iglesia para que ellos pudieran ver la gloria y el poder de Dios, y esa profecía de Joel se estaba cumpliendo, y estos son los posteros tiempos donde el Espíritu Santo se está derramando sobre esta generación, una generación apasionada y hambrienta por la presencia y el poder, la gloria de Dios Todopoderoso que se está moviendo con gran poder en estos últimos tiempos. Pablo les dice: es mejor que profeticéis. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Se puede ver ahí cómo Pablo exhortaba a que ellos recibieran el don de profetizar. ¿Por qué? Porque dice que si todos hablaban en lenguas y entraban indoctos, gente que iba por primera vez a la iglesia, y si los escuchaba hablar a todos a un mismo tiempo en otras lenguas, ellos pensarían que están locos. Pero Pablo les dice: es mejor que profeticéis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros profetizamos, hablamos de parte de Dios, y esas personas son movidas por el poder de Dios y empiezan a sentir esa convicción de pecado. Ellos pudieran decir amén al mensaje que estaban escuchando, tangible, entendible, y no que ellos hablaran en lenguas y no pudieran interpretar esas lenguas. Por eso Pablo dice: es mejor que profeticéis. ¿Por qué? Porque así la palabra de Dios se va a predicar al mundo entero. Por eso Dios les bendiga. Saludos. Shalom.